Bien, ¿cómo pasamos del libro, del texto dramático, a la puesta en escena? Esa es la consigna de hoy, este tema. Vos que sos director de teatro, recibís el texto dramático, tenés el texto dramático en tu mano, ¿qué pasa a partir de que vos recibís el texto dramático? Y entonces acá enumeramos las tres cosas fundamentales sin las cuales el teatro no existe. Un libro, ya sea improvisado o escrito, el actor, que es el intérprete, y el público. Ninguna de estas tres cosas pueden faltar para que el teatro exista. Todo lo demás son elementos complementarios muy importantes, pero los tres puntos fundamentales son estos. Cuando uno se enfrenta con un texto dramático, lo difícil es, el primer punto es tratar de entender cuál fue el mensaje que el autor quiso expresar a través de esta obra dramática. La primera función del director es tratar de imaginarse cómo fue el escenario que el autor se imaginó cuando escribió esa obra teatral. ¿Cuál es la función del director? Ante una hoja en blanco, cuando se enfrenta con la primera sensación que el autor plantea, y es que antes de comenzar los diálogos hay una serie de detalles técnicos que ejemplifican dónde va a estar planteada la acción. Estas son las acotaciones que el autor plantea de entrada. La escena transcurre en un ámbito determinado, un living, o al mismo tiempo la posibilidad de enfrentarse con más de un escenario. Esto después requiere la imaginación del director de acomodar esas distintas secuencias a partir de la imaginación de cómo resolver un escenario, como de pronto me puede pasar a mí, reducido de un escenario solo, sin posibilidades técnicas de modificar a través de tecnología o a través de distintas posibilidades, ya sea de escenarios que van girando, escenarios que van intercambiándose, y a partir de ahí, imagínate a través de juego de iluminación, la posibilidad que el público pueda percibir que la acción está transcurriendo en distintos escenarios. Con esto lo que te quiero decir que la imaginación del director fundamentalmente tiene que tener en claro cuál es el escenario con el que va a contar para la realización de esa obra teatral. Bien, perdóname, Adri. Entonces, poniéndolo un poco en criollo, una cosa es lo que te plantea el autor, que él se imagina que transcurre en la obra en 5 escenarios, y otra cosa es la realidad que vos tenés en el teatro, tenés un escenario, y cómo vas a adaptar ese espacio único que tenés para que en la obra pueda aparecer todos estos escenarios que el autor te está planteando. Exacto. Si tomamos, por ejemplo, una viuda difícil, que es el escenario que recién mostraste, el autor plantea que mezclado dentro de un mismo acto se encuentran dos escenarios distintos, y esto es el interior de la casa de la viuda y al mismo tiempo la calle que linda con esa casa. Entonces, ahí vos estabas mostrando los dos escenarios distintos, en este caso la calle en donde está transcurriendo lo que se supone es la sensación del discurso de este verdugo que está intentando llevar a la guillotina, no, a la secuencia de la ejecución de este malvado, y la imagen anterior que transcurría en el interior de la casa de la viuda. Entonces, ¿cómo ejemplificar esto, por ejemplo, que se está viendo ahora, que es el interior de la casa? ¿Cómo hacer para un escenario reducido mostrar estos dos ambientes distintos? ¿Qué es lo que se me ocurrió a mí en este caso? Es imaginar una pared ficticia a la altura de lo que se está viendo, el telón rojo y la arcada, que diferencia en este primer plano de calle a través de un juego de iluminación en donde se ilumina toda esta primera parte, y posteriormente, en la imagen anterior, el interior, que lo que vendría a ser detrás de este telón rojo, que es lo que se ve ahora, en donde se está mostrando a través de un cambio de iluminación el interior de la casa. Bien, eso en cuanto a cómo se arregla el director con los escenarios, los diferentes escenarios, digamos, en los que transcurre la obra. Claro, es decir,
El autor propone un espacio determinado, ya sea uno o varios, en donde va a transcurrir la acción. Entonces el director, el primer trabajo fundamental que tiene que hacer es plantear en un papel en blanco cuál va a ser el escenario en donde va a desplazar el movimiento de los actores. Una vez planteado esto, una vez teniendo en claro cuál va a ser el escenario en donde va a desarrollarse la acción a partir de las indicaciones que el autor le propone, comienza lo que vendría a ser el trabajo de anticipación del director con el texto teatral. Es decir, si este texto fue escrito hace mucho tiempo y es un texto clásico, muy probablemente requiera una adaptación sobre esta obra. Cuando hablo de adaptación, no es cambiar el texto, sino tratar de entender la extensión del texto cuando fue escrito a los tiempos modernos. Es decir, una obra teatral en otras épocas, cuando hablamos de un teatro clásico que fue escrito, por ejemplo, hace 500 años, como son las obras de William Shakespeare, o inclusive textos mucho más atrás en el teatro griego, Edipo Rey, o tal vez un poco más cercano en la época en que el autor escribió, por ejemplo, Una viuda difícil, los tiempos, o La barca sin pescador inclusive, en esa época, en la época, por ejemplo, en que se estrenó La barca sin pescador, los autores escribían en lo que vendría a ser extensión de 3 actos distintos. Hasta inclusive el hecho del tiempo en que el espectador consumía en ir a un teatro era todo un acontecimiento, en donde podía plantearse que uno iba al teatro a una hora determinada y la obra iba a tener una duración de 3 horas y tal vez un poco más. Y hasta inclusive tiempo de descanso entre el primer acto y el segundo, entre el segundo y el tercero, en virtud del cual se podía hasta inclusive cambiar la escenografía porque ese tiempo de descanso lo permitía. Los tiempos actuales requieren en que uno hoy vive en un ritmo totalmente distinto. Entonces el teatro tiene que de alguna manera acomodarse a esos tiempos. Eso hace que de pronto lo que una obra teatral que estaba dividida en 3 actos, el director se imagine que esto va a tener una duración mucho más acotada y al mismo tiempo ni siquiera cortar esos entreactos, sino tratar de a través de juego de iluminación, de apagones, hasta inclusive de elementos técnicos que si uno los cuenta, poder contar con que la escenografía pueda cambiar hasta inclusive a vista de público, esto pueda acelerar los tiempos de una representación. Y lo que antes significaba que un espectador iba y consumía 3, 4 horas yendo a ver una obra de teatro, ahora en una duración extremada de 1 hora y media y como mucho 2 horas, pueda ver la obra en su totalidad sin que haya ninguna interrupción en el medio. Vale decir que entonces, cuando yo me enfrento con una obra teatral en donde en la lectura yo ya me voy imaginando que eso va a ser de una duración excesiva, trato de ir acortando esa obra, tratando de adaptar en función de esos tiempos para que el espectador moderno la pueda entender al ritmo en el que hoy se vive y se consume la información, acomodada a los tiempos sin perder la esencia de la obra. Entonces, cuando el autor hizo estas obras, el público consumía teatro, podía ir al teatro y sentarse a mirar una obra que duraba 3 horas, a veces con pequeños recreos. Cosa que hoy en día no es pensable, porque nosotros vivimos a otra velocidad, nuestro tiempo de atención es más corto, estamos acostumbrados a lo inmediato, entonces no tenemos la paciencia de ver una obra entera 3 horas sentados en una butaca, como se hacía antes. Entonces, otro de los desafíos del director es lograr que la obra completa quepa, sin perder detalles, en hora, hora y media, con toda la furia, 2 horas, pero no más allá que esto. ¿Digo bien? ¿Traduje Exacto, bien? es como de pronto para ir hace 30 años atrás o 40 años atrás, para ir a Córdoba se tardaba de pronto todo un día porque se iba a caballo en carreta. Hoy los medios de comunicación hacen que ese traslado sea mucho más rápido. El ritmo de vida de hoy es mucho más acelerado del tiempo en el que esas obras se escribieron.